Buenos días, ¿cómo les va? Un placer estar acá en Rosario. Y nos pasa lo que nos pasa en el patio de la escuela. Creemos que tenemos todo acomodado y se nos complica, pero no importa. Lo vamos a sortear como hacemos día a día. Bueno, la idea de todo el recorrido que vamos a hacer hoy, junto con mis colegas, hablar y reflexionar un poco sobre el deporte, mirándolo desde su amplia contextualidad y de su amplia variabilidad, y tratar de encontrar un elemento en donde podamos hacer un poco de marco teórico como para poder asegurar algunas cosas de las que hacemos. Bajo ningún punto de vista, como fenómeno que es el deporte, vamos a poder tener parametrado absolutamente todo, ni podemos tener definido absolutamente todo. Y eso, en algún aspecto, es lo que lo hace tan maravilloso también, ¿no? Entender que la idea de este recorrido de Santa Fe en Movimiento tiene que ver con mirar al deporte como un medio educativo y volver a revalorizarlo y volver a jerarquizarlo como una estrategia fundamental, no solamente de adquisición de habilidades, de técnicas, de condición física, sino también de transmisión de valores. Y, de hecho, es un agente ideal para formarnos en la vida. Entonces, nosotros seríamos ese cerebrito que está ahí en el medio, ¿no? Tratando de cada vez más incorporar e incrementar y profesionalizarnos en esto que es la actividad deportiva. Y estamos atravesados por distintas dimensiones que empiezan a hacer ruido y que son dinámicas. Dentro de esas tenemos uno de los aspectos más importantes es que el deporte como tal influye en la vida del ser humano, influye de manera tal que afecta a las organizaciones sociales. Hay distintas poblaciones que son felices y tristes de acuerdo a los resultados deportivos. Las economías se modifican y se alteran en base al deporte. Allá por el año 81, Cajigal define que es imposible definirlo, que no se puede a ciencia cierta decir el deporte es solo esto. También las distintas nociones que tiene el deporte, entender que no solamente el deporte es la competencia pura, si bien es linda, es un elemento, se hace en determinados contextos, no es todo, que lo podemos llevar a cabo en absolutamente toda nuestra vida laboral, para nosotros que somos profesores, y como un estilo de vida para aquellos que lo van a aprender en los distintos contextos, ¿no? Y las numerosas características que tiene que ver esto con las habilidades que enmarcan al acto motor como tal. Nosotros, en todos los profesorados de educación física, con las distintas improntas que tienen esos profesorados de educación física, muchas veces el deporte no lo abordamos desde esta mirada general y la abordamos desde algunas. Y esto es muy personal lo que voy a decir, uno de los errores que hemos cometido durante muchos años es pensar que el deporte es solo uno de estas dimensiones y muchas veces esas miradas tan sesgadas lo que han producido es deserción a edades tempranas de actividades deportivas. Entonces, la idea es poder abrazar nuevamente a toda esta gente que por distintas frustraciones ha dejado el deporte y tratar de transformar una sociedad más saludable. Seguimos estando nosotros ahí en el medio leyendo con ese cerebrito y cuando quisimos profundizar sobre lo que es el deporte, cuando quisimos estudiar un poco más, jerarquizar nuestra profesión, nos encontramos que los marcos teóricos inicialmente mundiales tenían que ver con un enfoque biologicista, un enfoque
en donde al deporte se lo detallaba desde la cuestión de la anatomía, de la fisiología, de la biomecánica, o sea, se hablaba de sistemas energéticos, rendimiento, ángulos específicos para que una técnica sea más eficiente o más eficaz. Se lo analizaba como o desde una mirada de la ciencia dura. Bueno, esta mirada, que es una mirada que a mí particularmente me fascina, es inacabada, no es la única manera de mirar el deporte. Y muchas veces ese exceso de cientificismo biológico ha objetivizado lo que tenemos que subjetivar, digamos. Objetivamos demasiado la mitocondria, el cerebro y la neurona, que nos olvidamos que todo eso está dentro de un sujeto que vive, siente, se emociona. Estos fallos a la hora del abordaje nos llevaron como un movimiento pendular hacia otro totalmente opuesto, que fueron la ciencia, el enfoque sociológico. Entonces se empezó a mirar el deporte desde la historia, desde la filosofía, desde la antropología, y se empezaron a mirar los contextos que hicieron que el deporte se pueda desarrollar en los distintos lugares, en los distintos sectores, por qué hay determinados sectores que son buenos en determinados deportes, por qué los sudamericanos son buenos en los deportes de conjunto, por qué los soviéticos son buenos en los deportes de tiempo y marca, por qué los chinos son buenos en los deportes individuales. Bien, se empezaron a preguntar los por qué. Y con el paso del tiempo apareció el enfoque tecnológico dentro del deporte, ¿sí? Toda la medición que tiene que ver con metros recorridos, velocidades, la biométrica y últimamente la inteligencia artificial. Ninguna de los tres enfoques en per se nos van a dar una respuesta de lo que es el deporte o para qué nos puede servir el deporte, pero nosotros como profesionales vamos a tener que ir pululando por estas tres miradas, y que muchas veces vamos a tener que, de acuerdo al contexto deportivo en el cual me toque trabajar, voy a tener que estar un poco más especializado o profundizar un poco más de uno de estos tres enfoques, pero bajo ningún punto tengo que olvidar los otros dos. Siempre, en todo lugar en donde me toque trabajar, tengo que tener una mirada atenta a estas tres cuestiones. Ese señor, José Hernández Moreno, que es un español que escribió mucho sobre praxeología motriz y que le ha dado mucho marco teórico a la conceptualización deportiva que nosotros hemos heredado en los institutos de educación física, habla del deporte como una situación motora. Esto es importante porque durante mucho tiempo el deporte o la educación física se olvidó del movimiento, ¿sí? Y si hay algo que tenemos que enaltecer, valorizar y jerarquizar, es el movimiento, es el acto motor. Lo segundo importante es que esa actividad o ese acto motor está arreglado, y esto es muy importante porque en estas últimas generaciones han sido un poco rebeldes con el tema de las normas, de lo normativo, de lo que se puede y no se puede, de lo que se debe hacer y cómo se debe hacer y lo que no se debe hacer. El deporte por excelencia te enseña lo que está permitido y lo que no está permitido. Te enseña que si vos querés ir por el lugar que no está permitido, va a haber una pequeña sanción, que si vos te alejás cada vez más, esa sanción va a ser cada vez más severa. En definitiva, te prepara para la vida. También entender que la lógica del deporte, o de la mayoría de los deportes, porque ahora en un ratito Caíto nos va a hablar de otros deportes, es competitiva, ¿sí? Esa competencia va a cambiar la lógica de acuerdo al tipo de deporte que nosotros vamos a enseñar o que vamos a practicar. Y tiene un carácter lúdico, se juega. Acá va a haber unos colegas que son muy especialistas en recreación, así que no me voy a meter en ese berenjenal, en ese brete, porque es un estilo de juego, no es el único, pero se juega y está institucionalizado. Bien,
Y vamos a ver también que esto que define Hernández Moreno no siempre es así. Digamos, ¿el deporte está institucionalizado? Sí, está institucionalizado. Pero no siempre la institución vino primero y el deporte vino después, como nos han enseñado, y en breve Karina y Ariel nos van a hablar del handball, una historia apasionante de cómo se desarrolló ese deporte en donde algún tipo de institucionalización vino después de lo que fue el deporte escolar, y es interesantísimo pensarlo, y que rompe un paradigma en el cual nosotros nos hemos formado. Entonces nosotros decimos, che, pero si Hernández Moreno dice que esto es una actividad institucionalizada, pero no hay una institución que me rija tanto. Esas 4 características, de acuerdo al contexto en el cual nosotros desarrollemos esta actividad deportiva como un medio educativo, van a aparecer, y no van a aparecer de manera pura ni de manera homogénea, sino que van a aparecer algunas más y otras menos, algunas más y otras menos, y vamos a tener que ir jugando con esa dinámica de acuerdo al lugar en donde yo me desarrollo. Ejemplo, yo me desarrollo en el rugby, en un club que compite. En ese club tratamos de ser muy competitivos. También me gusta enseñar rugby en la colonia, y lo hacemos desde otro lugar, en la colonia de vacaciones. Bien, es competitivo, hay un acto motor, está medianamente institucionalizado, pero es muy lúdico. Es mucho más lúdico de lo que lo hacen mis jugadores en el club. Bien, esto es bastante, a lo mejor es obvio lo que les digo, pero es interesante reflexionar que nosotros, el profe de educación física, es uno solo. Lo que cambia es el contexto. Y muchas veces sesgamos y invisibilizamos el contexto y tratamos de llevar el mismo formato deportivo a los distintos lugares. Entonces me transformo en ese profesor competitivo en la colonia cuando no debería serlo, o en ese profesor poco reflexivo y extremadamente lúdico en un lugar en donde no debería serlo. Entonces, esta es la dinámica en la que nosotros nos tenemos que interpelar como docentes para saber cómo poder ir de un lugar al otro y ser un poco maleable de acuerdo a la característica del sujeto al que le enseño, de acuerdo al contexto en donde ese sujeto va a hacer esta actividad física, y pensando fundamentalmente en lo que queremos o lo que pretendemos de ese sujeto más adelante. A partir de estos postulados de Hernández Moreno, unos años después, 4 años después, Parlevas, un francés, los clasifica en deporte psicomotor y deporte sociomotor. El psicomotor es aquel que no compite contra otro, sino contra uno mismo, donde las técnicas son cerradas, hay poca participación táctico-estratégica, hay mucha participación técnica. El sociomotor tiene que ver con la interacción con otros sujetos, tiene que ver con la incertidumbre motriz. Y muchas veces los institutos de formación docente organizaron sus cátedras deportivas en base a estas clasificaciones, que son clasificaciones que muchas veces clarifican, pero que bajo ningún punto son absolutas. Bien, no es la única manera de ver el deporte. O sea que muchas veces caemos en el error conceptual de, por haber profundizado la teoría, muchas veces creemos que eso es todo. Esto es interesante porque la clasificación, por ejemplo, en los institutos de educación física, en los 11 que tenemos acá en la provincia, todos están organizados en sus cátedras deportivas como deportes abiertos y deportes cerrados, que también es otra clasificación y que también está bueno pensarlo desde ese lugar, pero que no es la única manera. Lo interesante es que esto de abierto y cerrado, en una primera instancia, ya por el año 57, Edward Poulton, que es psicólogo, fue quien observó las distintas características de acto motor y cómo se representaban
en el cerebro, cómo una persona hacía un acto o un acto motor cerrado y cuál era la lógica de pensamiento para llevarlo a cabo, y uno abierto. Unos años después, Barbara Knapp, una profesora de educación física, jugadora de tenis, profundiza sobre los postulados de Polton y termina definiendo los deportes según su estructura: el deporte de característica de prestación continua, el deporte cerrado, que generalmente son deportes individuales de tiempo y marca. Ahí hay algunos: el ciclismo, la natación, el remo, el triatlón, el piragüismo, en donde el sujeto va a tener más probabilidad de tener éxito deportivo si tiene una mejor técnica. Bien, y muchas veces, también como error conceptual, las didácticas y las metodologías de estos deportes, muchas veces las quisimos incorporar en otros deportes y no tuvimos éxito, o tuvimos fallo, o nuestros alumnos se aburrían y había deserción. También aparecen los otros, los que tienen prestación intermitente, que son los abiertos y que tienen que ver básicamente con incertidumbre motriz. Uno a priori no sabe qué va a pasar. Tiene que haber una toma de decisión. Esa toma de decisión tiene que ver con el binomio tiempo y espacio, tiene que ver con lo que va a suceder con el otro sujeto, el sujeto que juega conmigo y el sujeto que juega en esta situación en contra mía, y cómo la lógica de la mecánica de carrera y el skipping no me va a servir tanto para el básquet, o me va a aportar algo, pero la toma de decisión va a ser mucho más prioritaria. Entonces, muchas veces erramos el camino de las didácticas únicas, ¿sí? Y esto es un poco la idea de la reflexión, de que no hay una didáctica única, de que no hay un contexto único, de que cada herramienta es mucho más aplicable para determinadas situaciones. Eso es lo que nos sucede a nosotros. Esa es nuestra preciosa provincia. Los puntitos son los institutos de formación docente en los que nos hemos formado. Todos acá seguramente somos egresados de alguno de esos, salvo que alguien se haya formado en otra provincia y que haya elegido a la mejor provincia de Argentina para trabajar. Pero en esos 11 institutos todos estamos atravesados por un mismo marco teórico, que es el que nos organiza, nos regula, que tiene que ver con ese decreto, y que dentro de ese decreto habla o reflexiona sobre el conocimiento y el pensamiento que tiene que tener un docente, y habla sobre... y ahí se corrió. Bueno, habla de los conocimientos que tienen que tener. Yo se los digo, está más abajo. O miren para el piso. Dentro de esos conocimientos hablan de las cuestiones lógicas que todos sabemos y que son transferibles a un docente de cualquier otra cátedra. Lástima que no se ve, pero el último dice también el conocimiento experiencial, el conocimiento de la práctica, el conocimiento de hacer. Muchas veces ese conocimiento de hacer también estuvo mal interpretado. Y nosotros polarizamos, vamos de norte a sur o de noche a día, y en el medio olvidamos todo el crisol de cosas interesantes. Entonces, cuando yo estudiaba, era todo deporte rendimiento. Si no entrabas en determinado tiempo, si no tenías determinada efectividad, no aprobabas. De ahí todo el mundo decía: che, yo no quiero ser atleta, quiero ser profe de educación física. Basta de movimiento. Entonces éramos todos profesores de oficina. Íbamos sentados y pensábamos al movimiento desde una cuestión netamente estática. Bien, la idea es poder estar en el medio, ¿sí? ¿Qué tan en el medio? Y va a depender del contexto en el que trabajemos. Lo que no vamos a poder tener es una única mirada, porque no tenemos un único lugar en donde nos desarrollamos profesionalmente. Y esto es lo importante y lo enriquecedor de la versatilidad que tiene el profe de educación física. Dentro de todo eso que les dije, nosotros formamos parte de la formación orientada. La formación orientada que hace que nosotros utilicemos esto como un recurso técnico, como un recurso didáctico, y que también en Hernández Moreno habla
de que el deporte dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje va a tener que tener una mirada puesta en esas tres cuestiones, en las características personales, que Hernández Moreno cuando lo pensó solo en el educando, pero ahora hay muchos nuevos estudios que retoman el postulado de Hernández Moreno y hablan de esas características personales también pensando en el sujeto que enseña. ¿Sí? ¿Cuáles son sus trayectorias? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cuáles fueron sus tropiezos emocionales? ¿No les pasa que hay muchos que no quieren enseñar algún deporte porque tuvieron una mala experiencia con ese deporte? Entonces demonizamos al deporte en vez de a la persona que nos lo enseñó. Bueno, esto hoy se está reflexionando un montón, se está pensando un montón y es interesante entender que lo que nosotros sí debemos conocer es, o conocer mucho, es la característica del deporte que quiero enseñar, porque no es lo mismo enseñar atletismo que enseñar handball, no es lo mismo enseñar natación que enseñar hockey. Dentro de esas características deportivas, lo más importante es la lógica del deporte, o sea, este deporte se hace para qué, cuál es el fin en sí mismo, la motricidad implicada dentro de ese deporte, la organización. ¿Sí? Esto es importante porque hay muchísimas instituciones que trabajan sobre la cuestión de la salud y de la salud pública, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, que hablan o sugieren a los profesores de educación física volver a seducir a nuestros estudiantes con la vida deportiva para que puedan hacer un hábito motor. Las reglas y los contextos en donde lo vamos a jugar. Esas reglas y contextos van a estar fuertemente relacionados con las didácticas que como docente vamos a tener que abordar para poder enseñar este deporte que quiero enseñar, o estos deportes que quiero enseñar, o este deporte que lo quiero enseñar en dos contextos diferentes. Bien, esas didácticas generalmente van a venir de la mano de las metodologías. Paso metodológico número 1, tomo la pelota con las dos manos, paso metodológico número 2, hago mecánica de paso, etcétera, o driles, ¿sí? Situaciones en las cuales tengo que resolver un objetivo, o los juegos de aplicación, de iniciación, todos los juegos, todas las versiones lúdicas que ponen de manifiesto esos que enseñamos. Bien, Barbara Knapp, que fue quien continuó con ese estudio de Polton, en el año 79 escribe ese libro, Las habilidades en el deporte. Es un libro que habla de cómo se organizan las actividades deportivas a partir de las acciones preponderantes dentro de ese deporte. Los divide en dos, en los cerrados de tiempo y marca, que es lo que tenemos en los institutos de educación física, el atletismo y la natación, los deportes abiertos de conjunto, el handball, el básquet, el rugby, el hockey. Bien, y las distintas características deportivas, ¿no? Características deportivas que tienen que ver con técnicas detalladas, características deportivas que tienen que ver con tomas de decisión, estrategias, ¿sí? Pensamiento táctico. La pregunta sería, ¿cuál de las dos es más importante? Y son las dos muy importantes. Y son las dos de aplicación. Y las dos son de aplicación cruzada. Si yo tengo un equipo de hockey que tiene que resolver una situación, si mi jugador o mi jugadora de hockey corre un poquito mejor, no solo que va a tomar una buena decisión, sino que va a hacer una acción que le permita tener una efectividad. Bien, la pregunta del millón, vieron que todos los profes nos gustan las recetas. ¿Cuánto de uno y cuánto de otro? Bueno, eso es lo que no le podemos decir. El que se los dice le va a mentir. Les puede contar la experiencia que tuvo en determinado contexto, pero cuando yo lo lleve al mío ya no es el mismo que él me contó, ¿sí? Nos podemos enriquecer y hay que empezar a ensayar. Y tenemos que hacer de nuestras aulas, de nuestro club, de nuestro contexto, esos lugares de ensayo. En términos, y ya como para terminar, la reflexión de Jesús Paredes. Jesús Paredes es un doctor en educación física, cuyo director de tesis fue Hernández Moreno, y que él define al deporte
y esto sucede principalmente en países latinos, considerado como un fenómeno sociocultural. Un fenómeno sociocultural que nos atraviesa, nos interpela, nos desafía y en algún aspecto hasta nos enamora. Bien, ese fenómeno sociocultural y educativo es lo que este programa Santa Fe en Movimiento quiere volver a revalorizar con la democratización del deporte. ¿Por qué? Porque en el lugar en donde el 100% de los habitantes de Santa Fe pueden vivir el deporte es en la escuela, porque no todos tienen posibilidad de asistir a clubes. Ese es un contexto que es importante que tengan deporte. Tenemos que ver cómo lo llevamos a ese deporte. Pero tiene que estar porque es una herramienta magnífica, mucho mejor que matemática y lengua, mucho mejor que fisicoquímica, mucho mejor, porque lo bueno que tiene el deporte, lo maravilloso que tiene el deporte y lo maravilloso que tienen ustedes, los profes de educación física, es que cuando enseñan, emocionan. Y cuando una persona se emociona, no olvida. Y esta es la idea, transmitir valores que duren de por vida, transmitir habilidades que duren de por vida, para que tengamos personas socialmente más responsables, personas que se levanten ante la adversidad y personas que sean más saludables. Así que les agradezco que me hayan escuchado. Le dejo lugar a mis compañeros que van a traer cosas mucho más interesantes. Muchas gracias.